Hola, profe. ¿Te quedó claro geometría, Alejo? Sí, señora. Ah, bueno. Hoy está callado, Alejo. ¿Qué? Alejo no me estaba opinando. Profe, ¿qué es de título? De título, operaciones entre conjuntos. No sé si ya lo tenían escrito. Yo creo que Espera. sí. ¿Pero eso no fue? Ah, ok. Ay, ¿por qué suelta? Una ampolla. Eso era una ampolla. Ah, ampollo. ¿Listo, chicos? Les voy a compartir mi pantalla. Bueno. Y repasamos operaciones entre conjuntos. Necesito que eso les quede clarito, clarito. Señora. María Isabel Mora. Ok. Vamos a repasar operaciones entre conjuntos. ¿Cuál es la primera que vamos a trabajar? Vamos a repasar intersección. Acuérdense que intersección se representa como una U al revés, casi como una N. Eso lo tienen ustedes en su cuaderno anotado, en una tablita. Yo se los mostré con una tablita. Señora. Estamos repasando. Ahorita repasamos entre tres conjuntos. ¿Qué significa la intersección? Es el conjunto que resulta de los elementos que están en común en el conjunto A y en el conjunto No se deja explicar. B. ¿Listo? Entonces son los elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿Se acuerdan que hicimos el ejemplo De los felinos de los y algo felines? así. El gato estaba en los dos conjuntos. Esa es nuestra intersección. Listo. Hay otra opción de intersección. Cuando el conjunto B es un subconjunto de A, intersección B es todo el conjunto B, que todos los elementos de B le pertenecen también al conjunto A. Ah, Ujú. Entonces, cuando B está dentro de A, ¿cuál es la intersección? Es B, porque todos los elementos de B están dentro de A. Ahora vamos ¿se acuerdan de los conjuntos disyuntos? La intersección en dos conjuntos disyuntos, es decir, que no tienen nada en común, es igual a un conjunto vacío. ¿Se acuerdan de este simbolito? Ese lo vimos la clase pasada, señora. el vacío. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, me avisan si, es que acá me parece que está inestable la conexión, entonces me avisan cualquier cosa. Listo, ahora. La unión. La unión es más fácil, ¿cierto? Es la suma de los elementos de los dos conjuntos. Sí. La unión es una U. La unión es una U. La unión es lo mismo que la intersección. Profe, la unión es lo mismo que la intersección, ¿no? ¿Cierto? No, señora, la intersección es lo contrario. La intersección son solo los elementos que están en común. La unión es la suma de los dos elementos. Bueno, profe. Listo. Entonces, acuérdense, intersección, que es la U al revés, los que están en común. Unión, pues yo uno los dos conjuntos y me quedarían tanto animales de la casa como animales de la selva. En este caso. Lo mismo, entonces, si B está dentro de A, si B es un subconjunto, la unión de los dos conjuntos, ¿cuál va a ser? Va a ser A, porque A tiene todos los elementos de B. ¿Van conmigo? Sí, señora. Listo. Angelo, ¿vas ahí? Sí, señora. Sí, señora. La unión de dos conjuntos disyuntos, pues va a ser lo mismo, va a ser los elementos del conjunto A más los elementos
del conjunto B. Los conjuntos disyuntos quiere decir que no tienen nada en común, pero si yo los uno, me va a quedar el conjunto de los Es dos lo mismo. completicos. Diferencia de conjuntos. Yo tengo mi conjunto A y le resto el conjunto B. Así tenga elementos en común. Si tengo elementos en común con el conjunto B, los resto. Es lo contrario a intersección. Intersección son los elementos que tienen en común. Diferencia son todos los elementos menos los que tienen en común. ¿Cómo se denota? Con un negativo? A menos B. Entonces es mi conjunto A menos los elementos que tengo en común con B. Miren que B menos A es diferente. ¿Por qué? Porque son los elementos del conjunto B. El otro era A menos B. Cojo A y le quito los de B. B menos A Ahora B, y ahora B le quito quita los de A. los de A. Sí, De A. señor. Muy bien. Listo. Cuando es un subconjunto, miren cómo quedaría A menos B. Lo mismo, ¿cierto? A le quito todos B. los de B. Ujú. Y al contrario, si a B le quito los de A, pues como no tengo nada ahí, me da Pues 0. Negativo, negativo. Ese, profe, ese símbolo, ¿qué significa? este Sí, señora. vacío, conjunto vacío. Ya Vacío. yo les expliqué la semana pasada. Ah, sí. Yo no estoy grabando. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, acuérdense entonces, B menos A, pero es que yo tengo B y le quito A, no tengo que quitarle. ¿Cómo decir que me da 0, cierto? B y le quito O A, conjunto vacío. o conjunto vacío. Si yo a mi subconjunto le resto lo que tiene el conjunto grande, me da vacío. Ahora hay una que ustedes no tienen que van a anotar que se llama diferencia simétrica. Anótenla. O si la tienen anotada, No, señora. entonces la van a anotar. Ya va, profe. Nos pone- Y el otro crédito estaba generando intereses. Chicos, apaguen los micrófonos que estoy escuchando todo lo que están diciendo ahí en fondo. Me enteré que yo tenía un crédito, tenía los ¿Les apago yo los micrófonos? Ah, no, gracias. Me avisan. Y hacen el dibujito de los conjuntos. ¿Cómo van?
Profe, ¿y escribimos lo que dice el niñito, ese niñito? No, señora, pues lo que dice el niño es que miren cómo se representa, entonces pues escriban, hacen el dibujito. Miren cómo se representa con un triangulito. Creo que sí, vamos a ver simétrica. Listo, profe, ya acabé. Listo. ¿Cómo van los otros, chicos? ¿Quieres otro? Qué asco, ¿cómo tiene esa doña? ¿Por qué no checo? Pásame. ¿Cómo van los otros? ¿Cómo van los otros? Listo, chicos. Espérame, profe. Profe, Señor, ¿qué están haciendo? copiando lo que está en la pantalla, pero ya vamos a empezar a explicar, voy a pasar, corre. Listo, chicos, nos quedan 5 minuticos de clase. Vamos a continuar rápidamente. Entonces, diferencia simétrica es lo contrario. También está Debe. algo parecido a contrario a intersección, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es? Son lo que tiene el conjunto A y lo que tiene el conjunto B, pero si tienen algo en Solo común, tiene el... exacto, que solo están A y solo están B. No tienen algo en común, esos elementos en común no van en el No tiene la resultado. intersección. No van en el resultado, exacto. Entonces, lo que va en la intersección no va en la diferencia simétrica. Ujú. Ok. Continuamos. Bueno, estos son unos ejemplos, pero quiero continuar a los tres conjuntos. ¿Qué pasa cuando son tres conjuntos? Miren las operaciones. Dice A intersección B. Acuérdense que esta U es unión C. Primero, miren lo que nos dice el chico. Primero, sombreamos la intersección A y B. Entonces, ¿qué hacemos primero? La primera operación que nos aparece ahí. A intersección B. Miren acá. ¿Listo? Está coloreadita. Hay cosas. Los crucitos. ¿Sí van conmigo? Sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué hago? Unión C. Que coloreamos todo el conjunto C. Y este es el resultado. Mi madre. ¿Qué pasó? No, profe, se apagó el celular. Ay, Juli. Concentrados. Miren acá. Este es el resultado de A intersección B, unión C.
Ok. ¿Entendido cómo se hacen esas sumas, esas operaciones entre conjuntos? Ujú. Listo. Ahora vamos a hacer algo parecido. Ah, no mentiras. Este es el resultado de A intersección B, unión C. Sí. ¿Entendido, Angelo, qué pasó ahí? Angelo, ¿estás ahí? Angelo. ¡Ah! Angelo no está. Listo. Voy a demostrarles rápidamente que se trata entonces la guía. Esta es la guía. Miren, hay 3 conjuntos, pero hay unos elementos en cada conjunto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a definir cuáles son los elementos que están en los conjuntos. Y acá hay unas operaciones, miren, solo es unión. Entonces me van a definir T unión G, T unión B, de los conjuntos que están acá mostrados. Y en el otro punto, ya no es por conjunto, sino en una tabla. Ustedes ya saben expresar por extensión los conjuntos. Recuerden que esto se lee M igual a X, tal que X es un animal mamífero. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a buscar un animal mamífero y ese va a ser el conjunto M. A, entonces A es X, tal que X es un ave. ¿Cuál va a ser el conjunto de A? Profe, Señora. es que no me aparece esa diapositiva. ¿Esta? No sé ¿Cómo cuáles así, son los Profe, no se ve los elementos. que están dentro del... ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora, pero no sé entonces los elementos de A, B, C, solamente estoy en... la pantalla, pero no sé los elementos. O sea, ¿cómo se sabe qué elementos? Ya miro Ay, qué espera, pasó. No. Ya, perdón. Ahora sí. Sí, señora. Como tal, sí. Listo. Entonces este va a ser el taller de esta semanita. Hay unos conjuntos, ustedes tienen que decir Conectarme. que saliste, Angelo. No me deja conectarme. Estoy explicando el taller. Mira, el taller van a hacer, entonces estos conjuntos, ustedes van a definir cuáles son los conjuntos y van a hacer unas operaciones. Ah, El listo. otro punto ya no es por diagrama de Venn, sino una tablita. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Van a definir el conjunto M. El conjunto M son todos los X tales, acuérdense que esa línea dice tal que X es un animal mamífero. El conjunto M, ¿qué va a ser? Los mamíferos. El conjunto A es X, tal que X es un ave. ¿De qué va a ser Aves. el conjunto? Aves. Aves. B, X tal que X es un animal acuático. ¿De qué va a ser el conjunto? De animales Profe, acuáticos. igual está la clase grabada, entonces tú lo subes a tu canal, ¿no? Sí, señor. Y así sucesivamente. T va a ser X tal que X es un animal terrestre. Luego que ustedes definan cuáles son los animales según la tabla, van a hacer esto. Van a hacer unas operaciones. Van a hacer M unión B unión T, M unión B unión A. ¿Listo? Más. Voy a corregir porque todo está en unión. Todo va a dar lo mismo. Vamos a corregir. Voy a corregirles eso porque me acabo de dar cuenta que les va a dar igual todo. Ok. Ah, no, mentiras, son diferentes. M, T, U, M, U. Ah, no, son diferentes. Lo dejémoslo así. Son todos diferentes. Y tienen que hacer ¿qué? Escribir por extensión cuál es el resultado de cada suma, de cada operación. ¿Listo, chicos? Eso es todo lo que tienen que hacer de estadística. Ok. ¿Vale? Un abrazote. Igual el video queda, Ángelo, y está la explicación final de los conjuntos que estábamos haciendo. Listo, chicos. Un abrazote. Acuérdense que hoy es quiz de matemáticas. Creo que ya les subí, no les subió el de ustedes, lo subo por ahí media horita. Tienen hasta mañana por hasta las 12:30 para solucionarlo. Yo no sé qué se... Bueno, profe. Listo, pendientes. Ojo con eso. Chao, chicos. Chao, profe.